bien, queridos hermanos, continuamos con la serie de predicaciones positivas del Evangelio de Marcos. Como bien ya se ha dicho antes, estamos parados en el capítulo 12, versículo 28 al 34. El título de este sermón, de esta predicación, es El mandamiento supremo, el corazón del Evangelio, porque esa es nuestra tarea hoy, poder identificar, poder ver en detalle las implicaciones que tiene este mandamiento primordial y principal que el Señor está allí enseñándole a un hombre. Nosotros vamos a ver un pasaje de las Escrituras que relata un diálogo que Jesús está teniendo con un escriba, uno de los tantos personajes que componían allí el sistema religioso o la casta religiosa de Israel. Este hombre se presenta delante del Señor y en ese diálogo que van a tener Él y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros vamos a ver revelado el corazón mismo del Evangelio, en este intercambio que van a tener estas dos personas. Es una porción de las Sagradas Escrituras, Marcos capítulo 12, verso 38 al 34, es una porción de texto que nos debería de manera seria, de manera profunda, llevar a todos y cada uno de los que estamos acá en este lugar a meditar profundamente, repito, en la importancia del amor a Dios y el amor al prójimo como el centro de nuestra fe, de nuestras convicciones, como el centro de nuestra vida práctica. Nosotros sabemos que no se trata solo de lo que decimos, se trata también de lo que hacemos. Lo que hacemos, la forma en que vivimos nuestra fe tiene que estar alineado con ese mensaje que proclamamos. Y este diálogo, esta porción de la palabra de Dios nos va a llevar a mirar eso, la importancia, repito, del amor a Dios y del amor al prójimo como el centro de nuestra fe. Ese es el énfasis del texto. Y la respuesta, porque hay una pregunta, hay un planteo, el Señor tiene que dar respuesta a esa pregunta. Ustedes acuérdense que estamos en la etapa final, ahora vamos a recordar un poquito el contexto, estamos en la etapa donde el Señor está siendo confrontado, está siendo sometido a varios tipos de cuestionamiento, y en este caso la respuesta del Señor Jesucristo a este hombre nos va a mostrar, hermanos, que el verdadero amor es mucho más que palabras. No consiste solamente en meras palabras, sino que el amor auténtico a Dios va acompañado, sí y solo sí, de una entrega total. Repito, una entrega total. Y vamos a ver que el verdadero amor comprende todo nuestro ser, el corazón, vamos a ver que se menciona allí en el texto, el alma, la mente, las fuerzas. Porque el verdadero amor a Dios, hermano, no tiene nada que ver con un sentimiento momentáneo, con un sentimiento pasajero, sino que el verdadero amor se manifiesta en una obediencia sincera, en un compromiso genuino de amar y servir a nuestro Dios. Aquel Dios que, como decíamos en la oración, se hizo hombre en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no termina ahí el verdadero y auténtico amor. ¿Por qué? Porque vamos a aprender hoy que el verdadero amor a Dios está íntimamente ligado al amor al prójimo. Es como algunos teólogos le llaman: no podemos amar horizontalmente si no amamos de manera vertical. De eso nos habla el pasaje, así que yo les invito una vez más a leer este texto precioso. Verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido bien, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle
dice la palabra de Dios. Hasta aquí el texto, hermanos. Yo quisiera que por un momento pongamos nuestra atención en el primer versículo de nuestro pasaje, el verso 28. Fíjense cuál es la pregunta que hay en este diálogo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ahora vamos a ver a qué hace referencia, vamos a tener que recordar un poco lo que vimos la última vez, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Ustedes saben que estamos en la etapa final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio. A solo 3 días faltan para que el Señor vaya a la cruz del Calvario. Estamos parados en el día martes y nosotros sabemos que ese fue el día donde Él va a recibir una serie de confrontaciones de parte de los líderes religiosos de la nación, que ellos habían decidido terminar, acabar, darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero vimos en cada una de esas confrontaciones que estos hombres querían tenderle una trampa, pero caían ellos en la trampa. Pero este caso, hermanos, este hombre puntualmente, a diferencia del resto de sus co-líderes, llamémosle, a diferencia del resto de esta gente que está allí formando parte de la casta religiosa de Israel, este hombre viene con un interés genuino. Es lo que estamos viendo. Aparentemente hay un verdadero interés en las enseñanzas de Jesús. El verso 28 dice que este escriba sabía que les había respondido bien. Esa palabra bien es una palabra muy interesante. La vamos a ver que se repite después más adelante en nuestra porción de texto, porque el escriba puntualmente se está refiriendo a una discusión que tuvo Jesús anteriormente, y ustedes recuerdan que era con los saduceos, acerca de el matrimonio, acerca de la resurrección de los muertos. Este hombre está verdaderamente sorprendido por las respuestas llenas de sabiduría que el Señor está dando en cada una de las confrontaciones que Él está teniendo de parte de los fariseos, los saduceos, los herodianos. Ese es el ver eso, el sorprenderse de cuánta sabiduría hay en las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, es lo que lo lleva a este hombre, aparentemente bien intencionado, a hacer la pregunta más importante, podríamos decir la pregunta más inteligente que hubo en ese día de confrontaciones. Yo quisiera que entendamos el trasfondo y quién era este hombre puntualmente, quiénes eran los escribas en el pueblo de Israel. Los escribas podríamos decir que eran los eruditos, los expertos en la ley, los teólogos de ese momento. Ellos estudiaban de manera muy precisa las Escrituras y su aplicación práctica, a diferencia de los fariseos. Eran intérpretes de la ley y casi todos ellos, salvo algunos, pertenecían al grupo o a la secta, llamémosle, de los fariseos, pero había escribas que no eran necesariamente fariseos. Ellos se pasaban la vida haciendo un estudio meticuloso de cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento y de todas las interpretaciones y aplicaciones que hacían los rabinos o que hicieron los rabinos a lo largo de la historia de la nación. Los escribas era muy común encontrarlos debatiendo. Había unos 613 mandamientos que habían sido formulados por los rabinos, y estos hombres, por lo general, era común verlos en discusiones acerca de cuál de todos esos mandamientos era el más importante. Por ejemplo, para tener una noción de lo que estamos hablando, de esos 613 mandamientos había 248 mandamientos positivos y 365 negativos. Es decir, que había una prohibición por cada día del año. Y ellos discutían comúnmente en base a cuál era, tal vez, de esos mandamientos el más importante. Mientras los demás líderes religiosos estaban tratando de atrapar al Señor Jesucristo en preguntas sumamente capciosas o tratando de tenderle una trampa, nosotros estamos viendo que este hombre va y hace un planteo genuino, un planteo real, un planteo que tiene sentido.
como les dije anteriormente, tal vez la pregunta o el interrogante que más sentido tuvo ese día. Miren la respuesta en el verso 29, la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esa es una porción de texto que nosotros conocemos, de la cual ya hemos hablado mucho. Ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás de esa afirmación. Dice el verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Fíjense que lo primero que hace Jesús, hermanos, es responder al escriba citando palabras que se encuentran en Deuteronomio, si quieren pueden apuntar allí o pueden buscarlo también, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Lo que encontramos allí en Deuteronomio y lo que encontramos en nuestro pasaje es un texto conocido como el Shema, es un credo, es una especie de credo, de afirmación que todo judío piadoso tenía que recitar a la mañana y por la noche. Repito, el Shema, ese es un credo, una oración que todo judío religioso debía recitarlo por la mañana y por la noche. Se lo conoce como con esa palabra Shema, porque es la primera palabra hebrea que aparece en el texto que yo les acabo de citar, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Es una palabra hebrea que se traduce a nuestro idioma como oír o escuchar. Por eso que el versículo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estoy leyendo Deuteronomio 6.4. Y lo que está contenido en Deuteronomio 6.4, fíjense la importancia, hermanos, de esa verdad allí que está en la misma palabra de Dios, que si ustedes siguen leyendo Deuteronomio 6.4, esa verdad está supuesta a ser transmitida de generación en generación. Ese es el nivel de importancia, es una verdad que nosotros debiéramos enseñarle a nuestros hijos, debiéramos abrazarla, entenderla y transmitirla de generación a generación. Lo que está contenido en Deuteronomio 6.4 y en nuestro pasaje, en las palabras mismas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una porción de las Escrituras donde hay una verdad fundamental de la palabra de Dios y que tiene implicaciones sumamente importantes, profundas en la comprensión que vos tenés del Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque leer estas palabras tiene que significar para nosotros que no hay otro Dios aparte del Dios de las Escrituras, el Dios vivo y verdadero, que se revela en su creación, pero también se revela en las páginas de la Biblia. Él es el único Dios soberano, y eso era lo que significaba para la nación de Israel, eso es lo que significa para nosotros hoy. Él es el único Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir, para su existencia continua. Dios es perfecto, hermanos, en todos sus atributos. Y lo vemos en la Escritura, lo hemos estudiado en nuestra confesión de fe. Él es perfecto en todo lo que hace. Él es eterno. Él es el Dios que no cambia. Es el Dios inmutable, omnisciente. Él es el Dios omnipotente. Nosotros vemos en la Escritura que Él es el Dios perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno. Él es sabio, vemos en la palabra de Dios. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él, porque solo Él es Dios. Oye Israel, Jehová uno es. Dice el texto que nosotros estamos leyendo, el Señor nuestro Dios uno es. Y esas palabras tienen implicaciones para nosotros, porque nosotros podríamos traducirla y bajarla a nuestra realidad y decir, escucha iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. Todo lo demás, o todos los demás dioses que han existido a lo largo de la historia del hombre, porque el hombre es un creador compulsivo de dioses, todos los demás dioses que han existido, los que van a existir, son invenciones humanas, no son más que eso, porque hay un único Dios vivo y verdadero, y es el que está revelado en la palabra, en las Escrituras, en la Biblia. Lo demás, invento de hombre, obra de manos humanas. Pero nuestro Dios, hermanos,
es el creador de los cielos, el creador de la tierra, el que sostiene el universo, el que te sostiene a vos como criatura suya. Él es tu Dios, lo reconozcas, lo aceptes o no, Él es Dios. Por lo tanto, puede haber, considerando todas estas afirmaciones, y que por supuesto no podemos encerrar la persona de Dios en simples palabras humanas, pero considerando estas expresiones que yo le acabo de mencionar, puede haber otro mandamiento que sea más importante, que sea más prioritario, que sea más fundamental que amar a Dios con un amor supremo. Si vamos a amar al Dios soberano, al Dios omnipotente, o sea, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser nuestro amor hacia Él? Va tomando forma en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras y el impacto que está teniendo esto en este hombre que está siendo confrontado por el Señor. Si nosotros perdemos de vista, hermanos, esta verdad fundamental que hay en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que hay en Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30, si nosotros perdemos de vista esta doctrina, hermanos, nosotros nos perdemos en todo lo demás que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, hermanos, comienza y termina con el amor a Dios. Así es como comienza la vida espiritual. En eso se distingue un verdadero creyente de uno que no lo es, que tiene una comprensión real, profunda, de lo que implica nuestro amor a Dios. Lo decíamos en la introducción. Un cristiano verdadero, hermano, no es una persona que simplemente va a la iglesia o que asiste a una congregación o a alguna iglesia en particular. No es una persona que lee la Biblia todos los días, un cristiano verdadero. Y parece contradictorio lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque no hay nadie más que nosotros que animamos a las personas a venir a la iglesia, a congregarse, pero un cristiano verdadero no es alguien que simplemente va a la iglesia, que lee la Biblia todos los días o que ora todos los días. Porque a la luz de este texto y a la luz del Shema de Israel, que es una verdad profunda para vos y para mí, un cristiano genuino es aquel que verdaderamente ama a Dios. O sea, un cristiano genuino, podríamos decir, es un amador de Dios. Es alguien que ama, pero con un amor real, no solo de palabras. Repito, no se trata simplemente de reconocer que Dios existe o de conocer algunas cosas acerca de Él, como las verdades que yo he tratado de enumerar y de expresarlas rápidamente, sus atributos, la perfección de cada una de sus características. No se trata simplemente, hermanos, de estar de acuerdo con que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que yo te estoy diciendo quizás puede ser contracultural en el contexto de esta iglesia local, y ahora lo vamos a entender más en profundidad, pero lo que se nos ordena en este primer mandamiento, hermanos, es que amemos a Dios con una clase de amor que involucra todo tu ser. Ese es el amor genuino. Un amor que involucra todo tu ser, las fibras más íntimas de tu persona. No se trata de una emoción. A veces las personas van a congregaciones de este tipo buscando emoción, sentimiento. No sentí nada, dicen algunas personas. Ahí apagan el espíritu, de otras de las expresiones que he escuchado por momento. Pero la realidad, hermanos, es que nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro amor a Dios no tiene que ver simplemente con sentimiento, con emociones. Aunque nuestras emociones están claramente involucradas cuando hablamos de amar, y en especial cuando hablamos de amar a Dios, pero amar a Dios con amor genuino y real es amar a Dios con pasión y compromiso por sobre todas las cosas. Yo puedo ir a una iglesia, yo puedo experimentar muchas emociones profundas durante el culto, durante la canción, aún durante la predicación, y no tener amor real por Dios. O sea, así de serio es esto, hermanos. ¿Eso es posible? Sí, créanme que es posible. El amor del que se habla en toda la Biblia y puntualmente en este pasaje
es una decisión, hermanos. Repito, es una decisión, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la determinación de entregarse por entero. Esa es la idea detrás de este tipo de amor del cual está hablando el Señor. Tiene que ver con una decisión voluntaria de entregarme por entero al punto del sacrificio si fuera necesario. Por eso no podemos hablar de amor a Dios sin mencionar un compromiso de corazón que debe existir en mi vida. ¿Hacia quién? Hacia Dios y hacia su iglesia, porque está íntimamente relacionado con el amor al prójimo, el más cercano. Esa palabra griega que se traduce como amor, habla de un amor sacrificial, de un amor desinteresado, de un amor comprometido, donde hay voluntad, donde hay intencionalidad puesta. Jesús está hablando de ese tipo de amor que va más allá de los sentimientos, de las emociones momentáneas y pasajeras. Es un amor basado en la elección, dice un autor. Es un amor basado en la acción. Se trata de amar de manera activa, aun cuando eso requiere un sacrificio personal. ¿Se entiende? Se trata de amar de manera activa, aun cuando eso requiera un sacrificio personal. Ahora, la pregunta del millón, ¿acaso no es ese tipo de amor el que motivó a Cristo a ir a la cruz del Calvario? ¿Acaso nosotros no vemos la obra tremenda de la cruz y no vemos ese tipo de amor activo, voluntario, decidido, determinado? Cristo es nuestro supremo ejemplo de cómo debemos amar, hermanos. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas implica un compromiso total, una entrega completa a Dios. Es un amor que se manifiesta en la obediencia, es un amor que se manifiesta en la adoración, es un amor que se manifiesta en servir a otros. Si hablamos de amor sacrificial, se expresa de esa forma, en servir a otros, sirviendo a Dios. El que ama a Dios con esa clase de amor, hermanos, llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de dedicarse por completo a Él. Es decir, Dios no es un accesorio en mi vida, no me acuerdo de Dios cuando estoy en las malas, no me acuerdo de Dios cuando toco fondo, no me acuerdo de Dios cuando tengo que ir a la iglesia, no me acuerdo de Dios cuando leo la Biblia. No. El que ama con esta clase de amor es alguien que se ha entregado por completo, de manera dedicada, de manera entera. Llega un punto, hermano, en su vida en que tomó una decisión voluntaria de hacer del Dios de la Biblia, del Dios que se revela en las Escrituras, su único Dios, su único y verdadero Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué involucramos a Cristo en la ecuación? Porque a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros entendemos que hubo un día en que Dios nos atrajo hacia Él, a través de su amor eterno. Nosotros nos entregamos por entero a ese Dios para que Él sea nuestro único Dios, el objeto supremo de nuestra adoración, de nuestra obediencia, nuestro deleite. Hay un pasaje en Jeremías 31, versículo 3, que dice: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Así nos atrajo Dios a cada uno de los que estamos en Cristo. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, dice la Nueva Traducción Viviente. Con amor inagotable te acerqué a mí. Por eso Jesús va a decir allí en Juan capítulo 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre, si Dios el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, no se trata de mí, se trata de lo que Dios hizo. Repito, nosotros entendemos eso en el glorioso Evangelio de Cristo, que Él nos atrajo hacia sí, a través de su amor eterno. Por eso decimos que el mandamiento supremo es el corazón, como reza el título de este sermón, es el corazón del Evangelio. Porque la iniciativa de acercarnos a Dios no proviene de vos, proviene de Dios mismo.
Es Él el que nos acercó a sí mismo. Esa atracción está arraigada ¿en qué cosa? En su amor y en su soberanía. O sea, no tiene que ver con nosotros. La gente busca a Dios. Hablaba en la semana, una persona me decía, yo ando buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Y usamos ese tipo de expresión. En realidad no podemos buscar a Dios. Es más, yo no me quiero adelantar a lo que viene, pero yo le estoy hablando mucho del amor genuino, real, y la pregunta más adelante en este sermón va a ser, ¿nosotros podemos amar de esa forma a Dios? Va a ser la pregunta. O sea, ¿podemos amar con ese amor genuino y verdadero? Porque estamos llamados a hacerlo, hermanos. Ahora, la realidad del Evangelio es esa, hermanos. Esa atracción, el que nosotros hoy podamos ir hacia Dios, está arraigado en su amor y en su soberanía. Fíjense que nuestro pasaje repite 4 veces la palabra todo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces los que predicamos, no es algo que nos guste necesariamente hacerlo, pero hay que hacerlo, porque forma parte del trabajo de elaborar un sermón, pero a veces decimos, bueno, la palabra griega que hay detrás, siempre decimos la palabra hebrea, bueno, adivinen qué implicaciones tiene la palabra todo en el idioma original, las mismas que tiene en nuestro idioma. La idea es la misma, todo. Y no es una palabra que está allí decorando el texto, no. Todo está presente, hermanos, muy presente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos amar a Dios ¿con qué? Con una parte de tu corazón, no, todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda nuestra fuerza. Fíjense que hay un énfasis puesto en esa afirmación. Porque un Dios como el que estamos describiendo, un Dios como el Dios de la Biblia, ¿puede recibir menos que todo? No, Él tiene que recibir todo. Decíamos antes, al Dios supremo debe ser amado con un amor supremo, con una entrega total, completa. Con el Dios de la Biblia es todo o nada. Pero nosotros llegamos a veces al Evangelio pensando que es una parte para Dios. No, es todo o nada. Repito, todo o nada. Amar a Dios con todo el corazón, dice el Señor. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que somos como personas. Mente, alma, fuerzas, emoción, voluntad. ¿Qué es lo que determina que vos sos una persona? Intelecto, tu emoción y tu voluntad. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo a Él con todas estas áreas del ser humano que se describan en el texto. Es como que mente, alma, fuerza, emoción, voluntad, todo eso está contenido o se sostiene, hermanos, de esa verdad de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el uso que la palabra de Dios le da a la palabra corazón, al término corazón. Es la raíz de nuestra personalidad. El corazón, según la Escritura, es nuestro verdadero yo, es la fuente de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones. Por eso es que leemos en la Escritura, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, el Señor nos manda a guardar ¿qué cosa? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice, de él brotan los manantiales de la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, el corazón, determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es la fuente. Ahí radica lisa y llanamente quién sos vos. Y este mandamiento exige, hermanos, que nosotros amemos a Dios con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Repito, con todo lo que yo soy y en todo lo que yo hago. No se trata de una apariencia de amor, no se trata de una fachada. Es amor genuino y profundo, hermanos, que se manifiesta en nuestra persona, que se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos, a los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está determinado a agradarle de manera genuina, de manera sincera. Y aunque esa obediencia nunca va a ser perfecta de este lado del cielo, ¿por qué? Porque el pecado aún mora en nosotros, aún permanece en nosotros. Es una obediencia genuina, es una obediencia sincera,
Es una obediencia que anhela, que desea, que tiene la mirada puesta en ese día donde nosotros vamos a poder ofrecerle realmente una obediencia perfecta. Mientras tanto, la obediencia de aquellos que aman a Dios es genuina, es real, es sincera. Juan 14:15, si me amáis, dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Guarden mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23, el que ama mi palabra guardará. Entonces, ¿se dan cuenta que no son las emociones del corazón? ¿No son los sentimientos lo que evidencia nuestro amor a Dios? ¿Qué es lo que evidencia nuestro amor a Dios? Nuestra obediencia a sus mandamientos. Eso es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Nosotros debemos amar a Dios, hermanos, con todas las capacidades intelectuales que Dios puso en nosotros. Debemos poner todas nuestras aptitudes, todos nuestros recursos que fueron dados por Dios, debemos ponerlo a su servicio. Esa es la realidad. Quisiera bajar algunas aplicaciones, hermanos, para ir entendiendo más el nivel de profundidad al cual nos llama este texto, hermanos. ¿Qué implica amar a Dios con toda el alma, con todo nuestro corazón, el alma, mente, con todas nuestras fuerzas? Eso implica, hermanos, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender cada vez mejor, cada vez más la riqueza que hay en su palabra, hermanos. La riqueza que hay en las Sagradas Escrituras, que fueron dejadas a nosotros para poder conocerlo más y más al Dios de la Biblia, conocer sus obras, conocer el Evangelio, conocer más a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por esa razón, hermanos, y lo decía al principio, nosotros estamos en una iglesia donde se mantiene la centralidad de la exposición de la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos precisamente amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, por lo cual necesitamos conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Nosotros debemos entender quién es Dios, nosotros debemos entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y obra de Cristo. La iglesia, dice la Escritura, que está llamada a ser columna y baluarte de la verdad de Dios revelada en las páginas de la Biblia. Esa es la labor, ese es el objetivo que nosotros, la misión que tenemos como iglesia. Y las emociones genuinas, hermanos, los sentimientos reales y genuinos que se despiertan en un servicio de culto, en una iglesia local como esta, adivinen dónde comienza. ¿Comienza en el corazón? No, comienza en el intelecto, comienza en nuestra mente. De lo contrario, si solo comenzara en el corazón, sería simplemente emoción o sentimentalismo. Y saben, cuando comienza solo allí, en el corazón y no en el intelecto, ese es un ambiente propicio para la manipulación, para manipular a la gente. Cuando se logra un clima de tal emoción y sentimentalismo, ahí florece, por decirlo de alguna manera, la manipulación. ¿Y saben qué? Las iglesias están llenas de manipuladores, las iglesias evangélicas. Se apela a la emoción, se apela al sentimiento, pero no se apela al intelecto. Y eso es antibíblico, hermanos, y es un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque el Señor, en el Evangelio de Juan, Él tiene un diálogo con una mujer, la mujer samaritana. Otro diálogo, otro encuentro donde nosotros podemos extraer verdades fundamentales de la Escritura. Juan capítulo 4, 22. El Señor le va a decir, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor en este diálogo. Ahora, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores son los que adoran, dice el Señor, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se entiende la verdad? La verdad no se entiende con el corazón. La verdad se entiende con la cabeza. La verdad se entiende con el intelecto. Nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como vimos, con toda nuestra mente. Nosotros debemos amarlo a Dios con todas nuestras fuerzas. Debemos amar a Dios con la totalidad de nuestro ser, con la totalidad de nuestras capacidades, hermanos. Y nosotros no solamente somos seres capaces de sentir, sino también somos seres capaces de pensar. Tenemos facultades que Dios nos ha dotado de ellas. ¿Para qué? Para que las pongamos en el ejercicio de nuestra adoración a Él. Amar a Dios con todas nuestras facultades significa hacer todo lo que hacemos en nuestra vida, hacerlo para su gloria. Todo, hermanos. ¿Todo? Sí, todo. No solamente lo que hacemos acá los domingos, en las 2 horas que tenemos de reunión. Todo. Aún tu trabajo secular. ¿En serio mi trabajo? Pero yo detesto mi trabajo. Aún tu trabajo, hacelo para la gloria de Dios. No lo hagas para tu jefe, no lo hagas para la empresa, no lo hagas para tu patrón. No, hacelo para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que los demás observen tu vida y ellos puedan darle gloria a Dios. Porque lo que motiva, el móvil que hay detrás de vivir así en ese lugar y donde sea que te muevas, es la gloria de Dios. Que vean a una persona que verdaderamente ama con todas sus facultades, todas sus características, que ama a Dios. Implica poner mis dones y talentos y recursos al servicio de su iglesia y a la expansión del reino de Dios. La iglesia, hermanos, es un cuerpo. La iglesia está llamada a ser un cuerpo. A mí me gusta usar la palabra equipo, porque yo lo que veo cuando miro al Señor llevar a cabo su ministerio terrenal, Él no nos jugó solo. O sea, él hubiese sido un tremendo jugador de esas disciplinas que se juegan en equipo. Él formó un equipo de trabajo. Y la iglesia está llamada a hacer eso. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia debe ser conformada por hombres y mujeres que deben conformar un equipo, un ejército, donde todos estén poniendo sus dones, sus talentos, sus recursos, sus energías para la expansión del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nada más glorioso, hermanos, que ver a la iglesia. Cuando uno crece en el conocimiento de estas verdades, uno puede tener una mera comprensión de por qué los ángeles se sorprenden. Dice la Escritura que los ángeles están inclinados viendo lo que sucede en la iglesia. Pero que si vos te podés abstraer por un momento, ¿no es cierto?, y observar a la iglesia en movimiento, la iglesia local, cada uno poniendo sus dones, recursos, talentos, habilidades para la extensión del Evangelio, para edificar al hermano. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. Nosotros necesitamos hombres y mujeres entregados por entero, por completo, que hayan tomado esa determinación. Repito, esa decisión activa, voluntaria, en cuerpo y alma, que se dediquen al servicio del Señor. Hay una idea falsa de servir a Dios tiempo completo, que lamentablemente es muy popular en medio de los creyentes. Por lo general, yo no sé si todos están en la misma sintonía, pero cuando se habla de servir a Dios a tiempo completo, muchos creen que eso se aplica a un pastor, ¿no es cierto?, que recibe un salario de la iglesia. Entonces se dice o se usa ese término, él está a tiempo completo. Significa que él está dedicado de manera, no tiene un trabajo secular, sino que su trabajo consiste en ser pastor y se dedica a la obra a tiempo completo. Pero eso es falso, hermanos. Esa filosofía de pensamiento es falsa. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, todos los que están acá, todos nosotros estamos a tiempo completo. Porque todos somos creyentes, según lo que venimos estudiando, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, todos estamos a tiempo completo, hermanos. No solamente un pastor que tiene un salario o que es sostenido, o que su trabajo o su profesión, entre comillas, sea ser pastor. No, todos debemos dedicarle a Dios una parte de lo que somos. No, todos debemos dedicarle a Dios lo que somos y hacer de Él
nuestro más grande tesoro, dijimos, no es algo de vida religiosa, no, es algo de todos los días. Él debe ser nuestro mayor tesoro, nuestro mayor deleite. Él debe ser el motivo de nuestro gozo. Eso es lo que implica amar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Pero hay algo más en ese mandamiento, hermanos. El escriba le preguntó cuál es el mandamiento más importante, y ahora el Señor quiere hacerle ver que el amor a Dios está unido al amor al prójimo. O sea, esta es una parte de lo más importante, de lo más fundamental, el amor al prójimo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor está citando Levítico capítulo 19, versículo 18, y Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, hermanos. En el texto paralelo del Evangelio de Mateo, dice que estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen toda la ley, resumen todos los profetas, dice Mateo. Es decir, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, hermano, nos conduce al cumplimiento de dos deberes fundamentales. Repito, todo lo que Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia, nos conduce, nos lleva hacia el cumplimiento de dos mandatos sumamente fundamentales: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No se puede amar a Dios, hermano, sin amar al mismo tiempo a aquellos que fueron creados a su imagen y semejanza. Repito, no se puede amar verdaderamente a Dios si yo no amo a aquellos que fueron creados a imagen y semejanza. Debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, al más cercano, esa es la idea. Y acá quiero hacer una aclaración sumamente importante, hermano. Jesús nos está ordenando en este pasaje a que nos amemos a nosotros mismos, para que ese amor hacia nosotros mismos nos pueda dar la capacidad de poder amar a otro. Esa es una enseñanza que es una plaga, podríamos decir, en el mundo y lamentablemente dentro de la iglesia, dentro de círculos cristianos. En esta semana estudiaba, era un portal católico para consuelo nuestro, pero aún dentro de los mismos evangélicos se ha filtrado esto. Había un portal católico, me llamó la atención, una frase de San Agustín de Hipona. No me acuerdo bien la frase textualmente, pero decía: amá y hacé lo que quieras. En eso se consiste, o sea, todo consiste en amar. Amar, porque se supone que si vos amás verdaderamente a Dios en este caso, obviamente vos vas a hacer lo que vos quieras, va a estar bien, entiendo yo que decía que esa era la intención. Y el artículo empezaba con unos 5 puntos para poder amar a nuestros hijos, creo que hablaba. Y el primer punto era amarte a vos mismo. Debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a los demás. Eso es falso, hermanos. Esa es una filosofía, eso es psicología barata, eso no es bíblico, no es lo que el Señor está diciendo en este pasaje, ni es lo que la Biblia enseña. Porque si Jesús estuviera enseñando esa herejía, el mandamiento más importante sería amar a Dios y amar al prójimo, no. El mandamiento más importante sería amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de eso depende que yo pueda amar a otro. Entonces, el Señor no está diciendo, la Biblia no dice que debemos amarnos a nosotros para poder amar a otros. Eso es herejía, hermanos. Porque eso tira por tierra el mandamiento más importante, que es amar a Dios y amar a otros que no soy yo. Mateo 10:37, hermanos. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, y acá se pone más picante la cosa. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Vos ves amor propio ahí? ¿Vos ves que debo amarme? No, está hablando de tomar tu cruz, un símbolo de tortura, de muerte en aquella época. O sea, eso no tiene que ver con amor propio. Tomar tu cruz, sígueme, dice, si no, no sos digno de mí.
el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se dan cuenta? Eso es contrario al Evangelio, esta filosofía. No es de lo que el Señor nos está hablando. La realidad, hermano, de ese pasaje y de ese mandato que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, la realidad y la interpretación bíblica es que nosotros nos amamos demasiado, hermanos. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Eso forma parte de tu naturaleza. Por eso es que se nos manda a tomar la cruz. No esté en la comodidad. Por eso que se nos manda a amar con un amor sacrificial al punto de que tenemos que, si es necesario, dar nuestra vida. Porque es todo lo contrario a lo que vos y yo somos. Es todo lo contrario a lo que somos por naturaleza. Ese ADN viene en nosotros, hermano. ¿Qué cosa? El amarnos por sobre todas las cosas. El ocuparnos de nosotros mismos, el cuidarnos, el protegernos a nosotros mismos. Pensá un momento, una discusión. ¿Por qué no querés dar el brazo a torcer? Porque te amás demasiado, o sea, amás tu razón y no te importa quién está delante. Esa es la realidad de nuestro corazón. Lo que Dios nos dice en su palabra es que nosotros debemos amar a los demás con esa misma clase de amor que ya tenés, que ya existe, que es real. Te amás tanto, ese tipo de amor tenés que aplicarlo a los otros. El hombre, hermano, no tiene un problema de baja autoestima. O sea, el problema del hombre, contrario a lo que enseña la psicología, es de demasiada autoestima, es de mucha autoestima. Y Jesús está diciendo, todo el empeño, toda tu creatividad, toda la energía, todos los recursos, todo el dinero que vos gastás en proveer para tus necesidades, todo ese empeño, esa energía que vos gastás en amarte a vos mismo, ahora lo que tenés que hacer es invertirla en los otros. Ahora tenés que amar a otros. O sea, ¿por qué? Porque el verdadero amor consiste en amar a alguien que no soy yo. Esa sería la idea. ¿Y eso incluye a quiénes? ¿A aquellos que me hacen bien? No es lo que el Señor enseña. Por eso se nos manda a amar a nuestros enemigos, porque vos no tenés drama en amar a los que te hacen bien. Pero ¿qué sentido tiene? Dice el Señor. O sea, ¿qué sentido tiene? No, se nos incluye amar a nuestros enemigos así de contracultural y de contranatura, podríamos decir, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Me entendés? Lo que implica el Evangelio, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman, dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es lógica pura, ¿no? No hacen lo mismo los publicanos, y nos llevaría muchísimo tiempo, hermano, meternos en las profundidades de esas palabras. Pero presten atención a los términos. No hacen lo mismo los publicanos. Ustedes ya saben lo que para un judío significaba un publicano, la bronca que le tenían porque estaba liado a los intereses del imperio. No hacen lo mismo los publicanos. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿No hacen también así los gentiles? Otra vez yendo al hueso, el Señor confrontando a los judíos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo les dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, dice el apóstol Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Es el amor. Entonces, si vos observás por un momento, Éxodo capítulo 20, si observás allí el decálogo, hermano, vos te vas a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos, ¿en qué consiste? Tienen que ver exclusivamente con Dios. Y el resto, de los 6 restantes mandamientos de ese decálogo, tienen que ver exclusivamente con el prójimo. Entonces, no hay que ser un teólogo, no hay que ser un erudito, un escriba, no hay que ser un genio, hermano, para entender
lo que el Señor Jesús está enseñando en este pasaje. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos amarlo a Él con todo lo que somos, en todo lo que hacemos. ¿Y qué más? Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que está enseñando el Señor. El verso 32, miren la reacción que tiene este hombre. Entonces el escriba le dijo, bien. Y ahí hay una tensión que debemos poner en esa palabra, porque es la que apareció antes. Yo les dije en el verso 28, bien, maestro, verdad has dicho. Este hombre está teniendo una actitud totalmente diferente a los otros escribas que fueron confrontados, a los otros escribas y fariseos que confrontaron al Señor Jesucristo. Esa palabra bien, como les dije, es la misma del verso 28, cuando dice que este hombre, este escriba, había estado observando y escuchando la discusión de Jesús con los saduceos sobre la resurrección, y dice el verso 28, sabía que les había respondido bien. Ahora aparece la misma expresión, bien, maestro. Este hombre está sorprendido por la brillantez de Jesús en dar respuestas a preguntas complejas. Esa palabra bien significa que este escriba estaba encantado, podríamos decir, estaba anonadado, sorprendido de la excelencia y de la sabiduría de Cristo. Y este hombre, a diferencia de los otros escribas y fariseos, está escuchando al Señor Jesús con una buena disposición del corazón, con un genuino deseo de aprender. Por esa razón él llega a la conclusión de que nuestra relación con Dios no se basa en rituales, no se basa en ceremonias, sino que nuestra relación con Dios es un asunto del corazón. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con el alma, con las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. O sea, él llegó a esa conclusión, hermanos, porque hay un genuino interés. La relación con Dios no se basa en rituales, está diciendo ese hombre, no se basa en ceremonia, sino que la relación con Dios es un asunto del corazón. Es lo que este hombre está entendiendo. No se trata de una fachada de piedad, no se trata de una fachada de decencia, no se trata de mostrar algo exteriormente, no se trata de un puritanismo barato, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Saben por qué no se trata de un puritanismo barato, hermanos? Porque así pensaban los fariseos. Así pensaban los fariseos. ¿Y saben lo que Jesús dijo de estos hombres? Yo anteriormente les hablaba y les decía que puede ser confrontador o puede ser hasta contradictorio. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de orar, no se trata de leer la Biblia o de portar una Biblia. No se trata de tener vida religiosa, porque así eran los fariseos. Y el Señor dijo acerca de los fariseos, Mateo 23, versículo 13, es muy extenso el pasaje, nos llevaría mucho tiempo leerlo, pero se los leo rápidamente, hermanos. Mateo 23, ¿sabés lo que el Señor dijo de los escribas y fariseos? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 13, verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo? Otra vez, hipócrita. Versículo 15, Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué cosa? Hipócritas. Verso 16, ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19 de Mateo 23, necios y ciegos. Y versículo 23, permítanme leerle, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas de nuevo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. Verso 24, guías ciegos que colan el mosquito y tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, dice el verso 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros
por fuera, dice el Señor, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Verso 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 33, serpientes, generación de víboras. ¿Se dan cuenta? No se trata de una fachada de piedad. No, se trata del corazón. Nuestra relación con Dios es un asunto del corazón. Se trata de una devoción completa, como decíamos antes, un amor ferviente y apasionado por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hace por nosotros sin merecerlo. Pero acá hay un detalle, en Cristo Jesús. Por todo lo que Él hace por nosotros en Cristo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Cristo. Dios nos ama en Cristo. Y es en respuesta de ese perfecto amor que nosotros debemos amarle a Él con sinceridad, sin hipocresía. No como estos escribas y fariseos hipócritas. Cuando estemos en su gloria le amaremos perfectamente, hermano. Mientras tanto debemos amarle a Él con sinceridad. Hay una advertencia que es necesaria hacerla, hermano. Se pueden hacer cosas externas para Dios. Vos podés venir a la iglesia, vos podés cantar, vos podés leer la Biblia, vos podés hasta ofrendar para que el Evangelio se extienda, sin amar a Dios. Y eso a mí me hace temblar. Los fariseos hacían todo eso, hermanos. Y eran hipócritas, ciegos, necios, todo lo que les acabé de decir recién. Entonces, este escriba que está frente al Señor era diferente, porque este hombre llegó al corazón del asunto. Verso 34, rápidamente, miremos la evaluación que hace el Señor Jesús de este hombre. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjense ese detalle final. Ninguno osaba preguntarle. Este hombre, este escriba, estaba cerca del reino, porque parece ser que este hombre había entendido todo lo que se necesita para entender, todo lo que yo debo entender primero para entrar al reino de Dios. ¿Y qué es lo que un hombre, una persona, una mujer debe entender para entrar al reino de Dios? Que es imposible entrar a través de reglas y normas. ¿Por qué? Porque nadie puede obedecer los dos mandamientos más importantes, hermanos. Y acá viene este punto de inflexión que yo les decía antes, que ustedes van a notar que, entonces, ¿puedo o no puedo? La pregunta es, ¿realmente podemos amar a Dios con esta alta demanda que encontramos en la Escritura? Y ¿saben qué, hermano? Es mucho más fácil llevar a cabo rituales y ceremonias. Es mucho más fácil llevar a cabo holocausto que amar a Dios con todo nuestro ser. Es mucho más fácil, hermanos, pararse acá en este lugar, pararse y predicar antes que amar al prójimo como a mí mismo. Y eso incluye a mi enemigo. O sea, es mucho más fácil pararse y dar un sermón. La razón por la que Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario, hermanos, ¿cuántos días después de esta conversación? 3 días después. Estamos parados el martes, el viernes Él va a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y la razón por la cual Jesucristo tuvo que ir a morir en la cruz fue precisamente porque nadie, hermanos, absolutamente nadie pudo obedecer estos dos mandamientos. Absolutamente nadie. Entonces la pregunta de rigor que yo me hago y les hago a ustedes, ¿hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien acá en medio nuestro, en esta sala, en este salón, que alguna vez en su vida de verdad haya podido amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y que haya amado a su prójimo como a sí mismo? Por lo menos un día en tu vida. O sea, ¿hay alguien así acá? Que un día haya podido cumplir con estos dos mandamientos. Nadie cumple, hermanos, ni por un minuto estos dos mandamientos. Mucho menos lo va a hacer por un día. Por esa razón tuvo que ir Cristo Jesús a la cruz del Calvario, hermanos. Si vos y yo no podemos cumplir de manera cabal y perfecta
estos dos mandamientos, que son los mandamientos más importantes. ¿Sabes lo que eso significa? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. O sea, en esta sala está llena de infractores, está llena de culpables que no pueden ser considerados justos porque no pueden vivir conforme a la altura de esta demanda. El más grande pecado, hermanos, no es matar. El más grande pecado no es mentir. El más grande pecado no es el adulterio, hermanos. El más grande pecado es no amar a Dios con todo tu ser y no amar al prójimo como a vos mismo. O sea, la conclusión a la que llegamos es esa. El más grande pecado es no cumplir estos dos mandamientos. Ese es tu mayor pecado, ese es mi mayor pecado. Porque nosotros continuamente estamos cometiendo estos dos pecados, porque no podemos amar de manera continua, de manera sostenida. ¿Se entiende? Y estamos todos de acuerdo en eso. Si hay alguien que dice que no está de acuerdo, está mintiendo. Pero no termina ahí, hermanos. Precisamente ahí es donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Ahí cobra sentido ese mensaje que nosotros hemos abrazado y que proclamamos y que predicamos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, hermanos, hubo un hombre que sí pudo amar a Dios y que sí pudo amar al prójimo de esta forma. Hace 2000 años atrás nació un hombre que desde que nació, desde ese pesebre en el cual nació y se humilló hasta lo sumo, lo veíamos el viernes con los chicos y era emocionante hablar de la humillación. Hubo un hombre que nació hace 2000 años atrás y desde que nació, desde la cuna hasta la muerte, amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Amó al prójimo. ¿Y quién fue ese hombre? El Dios encarnado, hermanos. Dios hecho hombre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios se hizo hombre, hermanos, para obedecer perfectamente como hombre, decíamos el viernes. Era necesario que Él se haga hombre, que en eso consista su humillación, para obedecer la ley en nuestro lugar. Luego fue a la cruz, dice la Escritura, para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Eso hizo Dios por nosotros. Y Él promete en el Evangelio, hermanos, escuchen esto, Él promete en el Evangelio poner en nuestra cuenta la justicia perfecta por medio de la fe. Y no crea que ya escucho todos los domingos eso. No. Poné tu corazón, tu mente como si fuera la primera vez que escuchas esto. O sea, repito, Dios promete en el mensaje glorioso del Evangelio poner la justicia de Cristo en nuestra cuenta por medio de la fe. Entonces, con todo lo que nosotros venimos estudiando acerca de este pasaje, ¿vos te das cuenta por qué necesitamos el Evangelio? Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que pone su fe en su obra de redención, Dios le atribuye a esa persona que cree la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y esto se lo está diciendo un tremendo pecador que no puede cumplir ni un minuto los dos mandamientos más importantes. ¿A quién se lo está diciendo? A tremendos pecadores que no pueden vivir conforme a la demanda de este estándar. Cuando un pecador se arrepiente, hermano, de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, Dios los trata como si la obediencia perfecta de Jesucristo fuera de ese miserable pecador. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si vos sos un verdadero creyente, y acá es donde mi corazón comienza a vivir después de semejante humillación, hermano. Si vos sos un verdadero creyente, eso significa que vos, por tu fe, estás unido a Cristo. Y en nuestra unión con Jesús, nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser. En nuestra unión con Jesús, nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es así como Dios ve al creyente. Es así como Dios lo ve. Se trata de los méritos de Cristo, no de nuestros débiles méritos. Se trata de la obediencia perfecta de Cristo, no de tu obediencia defectuosa, de tu obediencia limitada. Sin embargo, hermanos, cuando estamos en Cristo, dice la Escritura, que Dios transforma nuestro corazón. Dios transforma el corazón de todo pecador que se arrepiente y pone su mirada en Cristo Jesús. Dios transforma.
ese corazón para que por primera vez en la vida de esa persona comience a amar a Dios, comience a tener los primeros estímulos para amar al prójimo en una forma real, en una forma sincera, no de manera perfecta, pero sí de manera real, sin hipocresía como los fariseos y los escribas. Nadie puede amar a Dios con todo su ser, hermanos, a menos que Él cambie nuestro corazón orgulloso, al menos que Él cambie nuestro corazón egoísta, incrédulo, por un corazón que sea creyente, por un corazón que sea amante y obediente. ¿Sabés lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente y clama a Cristo por misericordia y perdón? Lo que dice Ezequiel 36, versículo 26, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, dice el Señor. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Prestad atención a esto. Ahora van a andar en mis estatutos, dice el Señor. Van a guardar mis preceptos. Ahora lo van a poner por obra. Porque no somos salvos por obra, hermano. No somos salvos por obedecer. Pero sí somos salvos. Sí hemos nacido de nuevo para obrar. Sí hemos nacido de nuevo para obedecer ahora los preceptos, guardar los mandamientos del Señor. La evaluación de Jesús sobre la condición del escriba fue que estaba cerca del reino, hermanos. Y esto es triste, porque estar cerca no es lo mismo que estar dentro del reino. Ese seguía siendo todavía la condición espiritual de ese hombre. Él estaba cerca, pero aún no estaba dentro del reino. Si no se arrepintió de sus pecados y puso su fe en aquel que iba a morir 3 días después, ese hombre quedó fuera del reino. Y una discusión que no merece la pena tenerla porque no lo sabemos ahora. Sí, quizás lo sepamos en la eternidad si entró o no, pero no podemos asegurar semejante cosa ahora. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio que estamos estudiando, Marcos 1, dejó en claro cómo se debe hacer para entrar en el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor. El reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. ¿Qué debemos hacer por lo cual? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es necesario, eso es condición sumamente excluyente para entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta para concluir es, ¿vos estás fuera o estás dentro? Y esta no se la hago a los inconversos, entonces se las hago a todos los que están acá presentes, a todos los que están escuchando también esta predicación. ¿Vos estás fuera o estás dentro? Repito, ¿estás fuera o estás dentro? No sirve absolutamente de nada estar cerca, hermanos. Cuando Cristo colgaba de la cruz, muchas personas estuvieron cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Estaban absolutamente a años luces de distancia. La pregunta es pertinente, hermanos. ¿Estás fuera o estás dentro? ¿Sabes por qué es importante para todos los que estamos acá? Porque los que están dentro del reino de Dios, ¿cómo lo manifiestan a eso? A través de su amor a Dios y a través de su amor al prójimo. ¿Te das cuenta por qué el supremo mandamiento es el corazón del Evangelio? Un amor auténtico a Dios va acompañado de una entrega total, decíamos antes, y comprende cada fibra de nuestro ser, corazón, alma, mente, fuerzas. Y ese tipo de amor está íntimamente ligado al amor al prójimo. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. La Nueva Traducción Viviente dice, esa persona es maldita la que no ama al Señor Jesucristo. El Señor viene, dice Pablo. El que no ama al Señor Jesucristo está condenado, dice la Escritura. Es un maldito de Dios. Y lo mismo sucede con el amor al prójimo. 1 Juan 4:7, amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro está diciendo que nosotros hemos respondido a la verdad del Evangelio, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, ¿para qué? Para amar fraternalmente con un corazón puro. Dice un autor, aunque de este lado de la eternidad nadie puede alcanzar
un estado tal de perfección que llegue a amar a Dios con todo su ser y amar al prójimo como a sí mismo, dice este autor, la semilla de ese amor está sembrada en el corazón de todo genuino cristiano. Y esa semilla crece y da fruto. La pregunta es pertinente para todos. ¿Estás dentro o estás fuera? Si vos sos un verdadero creyente, y ahora sí le hablo a los creyentes, si vos sos un verdadero creyente y te diste cuenta hoy de que el orgullo y toda la miseria de tu corazón te están impidiendo amar a Dios y amar al prójimo como Dios manda en su palabra, lo que tenemos que hacer los verdaderos creyentes es ir a Cristo en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la vida cristiana consiste en un arrepentimiento continuo y esa gracia solamente nos es otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si estás en este lugar y Jesucristo no es tu Señor, no es tu Salvador, ¿sabés lo que dice la Escritura? Que vos tenés que ir en arrepentimiento y fe. Tenés que ir clamando por misericordia y perdón. Cristo puede tomar todos y cada uno de tus pecados, incluyendo esos tremendos pecados de no cumplir el estándar, de no amar a Dios como tenés que amarlo, de no amar a tu prójimo como Dios lo manda en su palabra. Si estás sin Cristo, anda hoy a Cristo. Él va a tomar todos y cada uno de tus pecados, dice la Biblia. Los va a arrojar al fondo del mar. ¿Y sabés lo que Dios va a hacer? Dios va a poner lo que dijimos antes, en tu cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Ya no te va a ver como el miserable pecador que sos. No, ahora vas a ser un pecador justificado, perdonado, redimido, lavado y comprado por la sangre de Cristo. Amén.